las cosas que nos preguntamos cuando vamos a hacer el análisis de un poema o de una canción es ¿qué tenemos que buscar? Y sobre esa base es que queremos hablar hoy sobre qué debemos buscar o qué debemos encontrar cuando tenemos una canción o tenemos un poema. Dicho en otras palabras, cualquier cosa que sea poética o que sea de nivel estético. Nuestro ejercicio práctico lo vamos a hacer sobre la base del Romance del Prisionero, que es uno de los bellos poemas del romancero viejo español, y también lo vamos a hacer sobre la canción de Pedro Infante llamado La Calandria. Y para poder hacer este ejercicio, entonces vamos a tomar notas sobre un gran teórico, Vito Aguilar e Silva. Este gran teórico que se llama Vito Aguilar e Silva nos presenta algo que él denominó guía para la poética. Es decir, los contenidos que estoy mencionando no son míos, sino se basa en este teórico portugués de nombre Vito Aguilar e Silva. ¿Qué nos propone el maestro Silva? El maestro Silva nos está proponiendo que el análisis de una canción, que el análisis de un texto, de un poema, se fundamenta en 11 pasos. 11 pasos tenemos nosotros que seguir para poder analizar muy correctamente una canción o un poema. Los dos primeros pasos no los vamos a contar como pasos, pero Aguilar e Silva dice, punto número 1, enumerar las líneas. ¿Cuál es el ejercicio de enumerar las líneas? Usted lo puede hacer como usted quiera. Si yo tengo aquí la calandria, yo podría decir que la línea número 1 es esta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, etcétera. ¿Cuál es el beneficio práctico? El beneficio práctico es que cuando usted la está analizando, rápidamente va a poder decir, no entiendo la línea número 6, no entiendo la línea número 18, y evita la subjetividad que tiene el que usted no sepa dónde está en el poema o dónde está en la canción. El segundo punto que propone el maestro Aguilar e Silva tiene que ver con buscar en el diccionario palabras desconocidas. Amable lector, te habrás dado cuenta que es muy difícil que si yo no sé qué significa una palabra, poder entender el texto. Es por esa razón que muy sensatamente, si tenemos una palabra desconocida, por ejemplo, tomemos el caso del Romance del Prisionero, y vamos a imaginar que yo desconozco la palabra cuitado, que se encuentra en la línea número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si no sé lo que significa la palabra cuitado, que ya ustedes saben que significa penas, tristeza, melancolía, muy difícilmente voy a poder entender todo el poema. Por esa razón, una sabia estrategia que usted tiene que hacer es buscar las palabras desconocidas para a través de ellas poder entender adecuadamente el mensaje poético. Después de tener claro el buscar las palabras desconocidas, nos encontramos con el punto número 3 en nuestra guía. Y el punto número 3 en nuestra guía tiene por título el asunto. ¿Qué es el asunto? El asunto sencillamente lo podríamos establecer como contar con nuestras propias palabras lo que ocurre en la historia. Pero hay un pequeño detalle. Ese contar con las propias palabras lo que ocurre en la historia, no puede haber interpretación. Porque si yo interpreto, ya daño el poema. Por supuesto que voy a interpretar el poema, voy a interpretar la canción, pero en otro punto del ejercicio. En este momento me interesa saber los aspectos más importantes de lo que voy a analizar y lo que voy a comprender. Y por esa razón, el asunto se define como contar con mis propias palabras lo que ocurre en la historia sin interpretar. Vamos a ver cómo nos va el asunto, que es lo que vamos a tomar hoy como ejemplo en el caso de la calandria. Entonces les invito por favor a la voz de 3 que podamos hacer nuestro ejercicio sobre la calandria como tal.
Bueno, hemos visto, por favor, la historia que se llama La Calandria. ¿Alguien me podría, por favor, decir cuál es el asunto de la historia? ¿De qué se trata la historia? La historia trata de una vecilla que quería ser libre y decidió pues pedirle ayuda a un gorrión a cambio de que si él lograba liberarla, ella se iba con él. Pero cuando ya el gorrión cumplió su parte del trato, ella lo abandonó. ¿Alguien más quiere ampliar el asunto, por favor? Profe, la calandria nos la muestran en una fábula, pero uno la puede ver. Oiga, ¿y usted por qué inventa lo de fábula? ¿Cómo así? ¿En qué punto estamos? Ustedes mismos, ¿en qué punto estamos? Y en el asunto, hijo lindo, no hay nunca. Por supuesto que te felicito, es una fábula, magnífico comentario, pero no podemos, aunque quieran interpretar, no interpretamos, porque si interpretamos, se nos dañó la historia. Sigamos entonces pensando en lo siguiente, si vamos a contar con nuestras propias palabras, ¿qué pasa en la historia? Entonces es muy sencillo para nosotros que la historia nos cuenta que hay una jaula. ¿Dónde digo yo que hay una jaula? ¿Por qué sé yo que los eventos ocurren en una jaula? La línea número 1. Y esa jaula tiene una peculiaridad. ¿De qué material es esa jaula? Ok, ¿y dónde nos lo dice? La línea número 1, así que no tendríamos nosotros que entrar a hacer ninguna interpretación. Pero después de tener claro toda la historia, entonces pasamos al punto número 4. Y el punto número 4 es muy interesante para nosotros porque tiene que ver con el HL. Y el HL se define como el hablante lírico. ¿Qué es el hablante lírico? ¿Alguien me ayuda? ¿Me recuerda qué es el hablante lírico? La voz que cuenta la historia. Y dijimos que ¿por qué hablamos de una voz? Porque puede ser una persona, un animal o una cosa. ¿Quién es la voz que cuenta la historia en La Calandria, en este bello poema? Ojo, no es Pedro Infante, no sean vivos, eso es viveza. Sabemos que el autor real de la historia se llama Pedro Infante, asterisco, nota. Una cosa es el hablante lírico y otra muy diferente es el narrador. Claro, el hablante lírico es el que me cuenta la historia, pero el escritor real se llama Pedro Infante. Es como cuando ustedes dicen, cuando García Márquez dice, "Haigan mangos", ¿está hablando García Márquez? Cuando García Márquez dice, allá viene esa vieja, ¿García Márquez habla así como tan primitivo y tan desordenado? La respuesta es no, porque el que está contando la historia no es García Márquez, sino es su hablante lírico. Y dijimos que las características del hablante lírico se pueden establecer a partir de 3 elementos. ¿Cuáles son los 3 elementos? Lo que dice, lo que hace y lo que piensa. Gracias a esta estrategia nosotros podemos enseguida definir las características del hablante lírico. En nuestra historia, ¿quién cuenta la historia, por favor? En una jaula de oro pendiente del balcón se hallaba una calandria cantando su dolor. Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó, si usted puede sacarme con usted, yo me voy. Entonces es evidente que la historia es contada por alguien en tercera persona del singular. Esa tercera persona del singular no sabemos si es hombre o es mujer. Por lo menos sabemos que es un narrador, que ese narrador, deben características de ese narrador, por favor. ¿Cuál creen ustedes que son algunas características de ese narrador? Es un hombre observador. ¿Por qué decimos que es un hombre observador? Claro, porque se dio cuenta de los sucesos, que había una jaula que estaba pendiente, que estaba al lado de un balcón, que llegó un gorrioncillo, que llegó algo. Pero nos encontramos con otro elemento. Observen, por favor, síganme. Si usted puede sacarme con usted, yo me voy. Línea número ¿qué y qué? 6, 7 y 8. ¿Quién cuenta la historia aquí? 6, 7. Díganlo enseguida sin miedo. Mr. Smith, ya me di cuenta que en una historia
podemos tener más de un hablante lírico. Es decir, que en este caso tenemos dos hablantes líricos. Uno, un narrador en tercera persona, y otro, un narrador que es la calandria. ¿Ok? Entonces, deme las características de esta mujer. Deme una y dígame por qué usted dice eso. Ahora miren que ya sí podemos hacer interpretación de nuestro personaje por lo que dice, por lo que hace, por lo que piensa. ¿Y por qué usted dice que es mentirosa nuestra chica? No, señor, en el texto no. ¿En qué parte del texto? Dígamelo enseguida, porque si no me están inventando, no me engañen. ¿En qué parte del texto dice? Te felicito, mijo. ¿En qué línea está eso que es ingrata? Ah, y la ingrata, ¿qué línea es esa? Línea número 13. Y la línea entonces 13, el narrador dice, la ingrata calandria. Otra personalidad de nuestra calandria. Vamos, ustedes pueden. Otra. ¿Por qué es oportunista? ¿De dónde saca usted esa conclusión? En la línea 8 y 9, o sea, por medio de un trato, o sea, propone un trato para ser libre. Ok. Para una interpretación. Ok. No, no, ya podemos interpretar porque recuerden que ya estamos en el hablante lírico. El único punto que no interpretamos. ¿Dónde dice malvada? No tenemos la menor duda que es malvada. Pero ojo, nos estamos olvidando de otro hablante lírico. ¿Quién más cuenta la historia? ¿Y qué notan ustedes como una característica importantísima en el gorrioncillo? No, señor, todavía no vamos a esa. Más importante todavía y más capo todavía. La característica más importante del gorrioncillo. No, señor. No. La más importante, la más sobresaliente. No. Eso es muy obvio, lo que estamos ahí. No. 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 La más hermosa de todas, la más bella. El gorrioncillo nunca habló en la historia. Díganme dónde habla el gorrioncillo. Díganme, ¿dónde dice una sola palabra el gorrioncillo? Pero ¿qué es lo más hermoso del gorrioncillo? Que sus actos hablan por él. Porque los actos de una persona son más importantes que sus palabras. Por esa razón el gorrioncillo jamás dice nada. Se enamoró, corrió, tumbó la puerta, tumbó la jaula, hizo y deshizo. Y después la historia dice, lloró y lloró y lloró y se quedó solo el pobre hombre como estamos resignados los hombres por las malas mujeres. Pero ya eso es otra cosa. Eso ya será para análisis futuro. Entonces estaríamos nosotros diciendo que aquí no importa lo que dice nuestro gorrión, sino es más importante, ¿qué dijimos? ¿Cómo sabemos quién es el hablante lírico? Lo que dice, lo que hace y lo que piensa. Por lo tanto, lo más importante para nosotros no es ni lo que piensa ni lo que dice, sino lo que hace él, mostrando el amor genuino por una persona. Características de la calandria, y por supuesto que ustedes ya saben otras características, los felicito, todas las cosas bellas que dijeron, enamorado, diligente, trabajador, pero posiblemente en la historia lo más importante y significativo es que las acciones son más importantes que las palabras. Por supuesto, la magnífica disposición que tiene. La mujer tiene una condición sociocultural baja. Es decir, no es una mujer con mucho dinero. Te felicito, hija amada. Esas son las preguntas que valen la pena. Porque resulta que yo conté las líneas. Y cuando yo conté las líneas, aquí llegué a las 26. 26, 27, 28, 29 y la línea 30. A usted ni lo conozco. Bueno, imaginamos que es la 20, pero me entendieron el punto, que aquí estamos en la 26. ¿Cuál es la escritura correcta para usted? ¿Y quiénes son las personas que normalmente se comen las letras y hablan como si fueran personas con poco nivel cultural? ¿Cuál es? Entonces, ¿qué característica puedo sacar? Anotamos, asterisco. En literatura, nada es gratis. Todo tiene una funcionalidad. Repito, en literatura nada es gratis, todo tiene una funcionalidad.
Entonces ya ustedes pueden ver, por favor, que no hay ningún error en el poema, sino aquí lo que se está estableciendo es que esta mujer tiene poco nivel cultural y además de tener poco nivel cultural, lo demuestra en la manera tan errática como actuó con nuestro protagonista. Podríamos seguir ampliando, pero ya nos quedó claro que gracias a lo que dice, lo que hace y lo que piensa, podemos establecer entonces las características que tiene el hablante lírico.